Gracias por continuar aquí en nuestra serie de guerra espiritual. Ya estamos en la penúltima clase. Yo, ay, con pena. Cada vez que cerramos un tema, de verdad me da como esa emoción. Pero no se preocupen, que vienen muchísimos más. Yo sé que van a seguir más capacitaciones de crecimiento espiritual y de temas que espero que debajo de este video o en cualquiera de nuestras redes sociales ustedes puedan también sugerir cualquier tema que pueda ser de crecimiento espiritual y de sanidad interior, porque realmente siempre hay mucho que aprender para nuestra fe. Siempre hay muchísimo que hablar de la sanidad, pero a veces uno, aunque está envuelto en esto, se le puede escapar, ¿verdad? Entonces me encantaría que debajo de estos videos ustedes puedan dejar cualquier pregunta, duda o temas que ustedes quisieran que también demos capacitación. Hoy vamos a ver dos temas, pero vamos a iniciar con el primero, que son las armas de nuestra milicia. Todo lo que hemos hablado en esta secuencia de guerra espiritual lo hemos relacionado un poquito al tema de las guerras y el ejército en nuestras naciones, ¿verdad? Entonces, asimismo, cuando hablamos de las armas, siempre que hay una guerra, tiene que haber algo que se usa, ¿verdad? O sea, debe haber yo creo que apagar esto de la cortina atrás me desenfoca. Entonces, en el ejército o en cualquier pleito barrial, donde quiera que vaya a haber un combate, siempre existe algún arma, ya sea piedras, lanzas, flechas, escopetas, o sea, siempre hay algo en donde la persona usa como medio de defensa. Entonces, en la guerra espiritual no se debe inventar. Yo dudo, ¿verdad?, de que quizás puedan haber errores o alguien que se vaya en algún lugar, que vaya a un policía, alguien en un momento rápido de nervios, cometa un error. Pero en la guerra espiritual no podemos darnos el lujo de cometer ningún error. Y es lo que lo estamos proyectando ahora en este momento. O sea, no podemos inventar. Por eso todas las clases anteriores hemos hablado de cómo está dividido el mundo espiritual. Hoy vamos a hablar más, o sea, nos vamos a enfocar un poquito más en todas esas armas que nosotros tenemos para no cometer errores. Recuerden que les dije que era un error el nosotros tratar de minimizar el poder del enemigo en el sentido de, este diablo loco, sucio, no me puede tocar, yo soy hija de Dios, que vivir en ese descuido también puede ser peligroso. Si bien el enemigo no puede tocarnos ni aún el zarandeo es permitido por Dios, pero directamente el tocarnos no puede. O sea, nosotros estamos revestidos del Espíritu Santo. Todo lo que vivamos como opresión puede ser o enseñanza de Dios o un permiso para probar nuestra fe, o en un caso tercero, que lo hemos visto en sanidad interior y más adelante lo vamos a ver, el tema de las brechas. Ya habla de un tema de cuando yo sé que no estoy bien delante de Dios y hay áreas en mi vida que no he entregado en donde yo le doy una legalidad al enemigo. Pero fuera de ahí, por más creyente que seamos y por más santificados que estemos, tenemos que no inventar, sino ajustarnos a todo lo que está prescrito en la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo en todo. Ahora vamos a conocer los tipos de armas que nosotros tenemos. Muchos teólogos y muchos libros de guerra espiritual hacen esta división de lo que son armas ofensivas y armas defensivas. Ahora, cabe aclarar que estas armas son espirituales, y esto es lo que nos dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, se lo voy a leer. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Recuérdense que siempre de principio a fin hemos hecho mucho hincapié con lo de Efesios, de cuando nos habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pues aquí nos especifica, si mi lucha no es contra carne ni sangre, es un mundo espiritual, pues aquí Pablo vuelve a hablarnos y nos menciona es que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, si mi lucha no es de manera personal con la hermana, no puedo entonces usar una arma de manera personal.
Y aquí es donde nosotros erramos en la guerra espiritual, cuando tratamos de hacer cualquiera de las dos cosas. Grábense bien en este inicio de clase esto. Yo jamás puedo usar un método carnal o personal humano para vencer algo espiritual, pero es también al revés. O sea, hay cosas que tienen que ver con mi decisión de carácter y firmeza, que por más que yo haga el uso de armas espirituales, no las voy a ver. Entonces, las armas ofensivas, ¿cuáles son? Primero, la alabanza. Satanás, ¿por qué cayó? Por querer ser igual a Dios. Al lado de cada una de esas palabras hay citas bíblicas, que sería bien importante que la puedan ir escribiendo o hacerle captura para que ustedes puedan analizarlas en su casa con tiempo. En la alabanza, vemos esta historia en Isaías 14, 12, 15, Ezequiel 28, del 3 al 16. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Satanás le propuso los reinos de este mundo a cambio de qué? De que él le adorara. ¿Cuál es el problema? Que es que lo que más desagrada al enemigo es que un ser humano adore a Dios. Es por esto que están atacados, les habíamos dicho, ¿verdad? Incluso vemos algunos ejemplos en la Biblia del uso de la alabanza en la guerra espiritual. En Josué 6, del 15 al 20, se habla de que los muros de Jericó cayeron. ¿Por qué? Por los efectos que tuvo la alabanza. Pero también vemos en Segunda de Crónicas 20, donde se relata el poderoso ejército aquí en Judá, bajo el mando de Josafat, se enfrentó. Y en los versículos del 19 al 22, que en alguna charla yo creo que les hablé de esto, en este capítulo mostraron cómo la única arma que usó el pueblo de Dios fue la alabanza. Fue lo que Josafat pidió y se encerraron. Y dice, algunas versiones dice textualmente que se postraron delante, o sea, en el suelo, postraron su rostro, hubieron cánticos, alabanzas y humillación. El poder de la alabanza es tan sublime que solo así los demonios que habían en Saúl se calmaban cuando David cantaba. Y esto lo vemos en Primera de Samuel 16, 23. Por eso es que a veces hay momentos de que ustedes llegan a la iglesia y en medio de una adoración tú sientes que ya recibiste todo. O sea, a veces adorando tú recibes fuerza, llegaste triste, te vas súper renovado. O sea, llega un momento en que cuando viene a llegar la palabra de Dios, de hecho, debe ser así, que cuando sea el momento de recibir la palabra de Dios, ya estemos tan livianos, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando, porque la adoración limpia. O sea, es como que mientras yo voy adorando, yo puedo derramarme delante de Dios. Él va sacando cosas de mi interior y ya cuando la palabra de Dios viene, tenemos el terreno para que esa palabra pueda venir, ¿verdad?, a entrar en nuestro corazón sin ningún impedimento. Entonces, no ignoremos la alabanza. Hay días en donde no te va a salir oración. Recuerdan que les mencionaba también en el grupo, en el canal de Telegram, cuando les mandé la danza con el tema calma de Israel Garavito, que yo les decía, hay momentos donde tú no vas a saber cómo orar. Hay momentos donde la guerra espiritual más efectiva que tú vas a tener en tu vida es subir a todo volumen una adoración en tu casa, aunque digan que tú estás loca. Porque imagínate, en el mundo lo hacen, como con Marisela, con Ana Gabriel, con Juan Gabriel, con Ana Bárbara, con Shakira, y que las mujeres facturan y ya tú sabes, y se vuelven locas derribando sus emociones. Entonces, tenemos un arma poderosa a través de la alabanza, a través del cántico, a través que se sepa que cuando hablamos de alabanza y la adoración, no solamente se limita a música. Sí sabemos que en América Latina el concepto es este de que uno, o sea, pero es todo. Porque va a llegar un momento en que tú vas a estar alabando a Dios aunque no haya ninguna música. O sea, tú vas a alabar con tus actos, tú vas a vivir el hablar bien, el no quejarte, el poder expresar por tus palabras. Gratitud al Señor también es alabanza. Número 2, la palabra de Dios. En Efesios 6, 17, el apóstol Pablo nos presenta la palabra de Dios como el arma ofensiva por excelencia. El Señor Jesucristo usó las escrituras para combatir al diablo en el desierto. Esto está en Mateo 4, del 1 al 11. En Hebreos 4, 12 también se nos presenta la palabra de Dios como esa espada de doble filo.
que penetra hasta lo más recóndito del corazón del ser humano. Entonces va a llegar un momento en que también tenemos que tener el discernimiento de saber qué es la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante cómo cuando somos bombardeados en nuestra mente, cuando vienen cosas para querer calar a nuestro corazón, es la palabra. Ya Jesús había ayunado, ya Jesús estaba consagrado y en el momento de venir la tentación y el diablo venir a hacerle todas las ofertas que le hizo, ¿cómo respondió Jesús? Él no vino a emocionar, él tampoco vino, pero Padre, mira, 40 días de ayuno, cuando más estoy buscando de ti, cuando más me fijo estoy, mira ahora el diablo, que eso es lo que nosotros decimos. Muchísimas de las consejerías que yo recibo comienzan con eso. Estoy ayunando, estoy y ahí se mezcla un poquito ese concepto religioso legalista de creer que cuanto más yo use las armas espirituales, más voy a estar como que cerquita de Dios y en una vida de confort. Entonces recuérdense que siempre les he dicho también es que precisamente cuando cambiamos y nos ponemos las armaduras, ahí es que estamos en una verdadera guerra. Entonces sometidas a Dios y con resistencia es que el enemigo va a huir. Pero mientras yo estoy resistiendo, el ataque está. O sea, no es que yo estoy resistiendo y estoy ahí en Punta Cana con los pies y relax frente al mar. O sea, yo estoy resistiendo, pero en medio de una guerra que está ocurriendo en ese instante. La palabra de Dios va a ser esa espada que tú vas a usar en todo lo que el enemigo viene. Lo único que transforma al ser humano de su anómala conducta es la palabra de Dios. Ahora, algo importante, la oración, el tercer punto. La forma más sencilla de nosotros definir oración, que desde niños nos enseñaron, ¿verdad? Que es un medio de hablar con Dios. Es un diálogo, donde yo dirijo a Dios todo. En el desarrollo de capítulos anteriores lo hemos hablado y más adelante vamos a ver de cómo es tan importante para cuidar nuestras zonas estratégicas la oración. Cuando las facultades conscientes no sean suficientes para combatir al enemigo, debemos entregarle al Espíritu Santo nuestra boca. Hay un poder con lo que es el orar en el Espíritu. Eso ameritaría otro estudio exclusivo, pero pueden poner ahí una nota, investigar la oración en el Espíritu. Esas son otras dimensiones espirituales poderosísimas que nosotros tenemos para usar. El guerrero cristiano no debe recurrir a orar en lenguas cuando ya sus facultades conscientes no sean suficientes, sino que a cada momento debe permitirle al Espíritu Santo usar sus facultades para combatir al enemigo. Para mejor comprensión de lo que es la oración en guerra, pueden buscar el libro que se titula El Padre Nuestro, Oración de Guerra. Alguien que esté en computadora y lo quiera escribir ahí en el chat, lo puede hacer. El libro se titula El Padre Nuestro, Oración de Guerra. No tiene nombre de autor, solamente él lo cita aquí, pero el autor no está. El Padre Nuestro, Oración de Guerra. El cuarto punto y último de nuestras armas ofensivas es la dependencia del Espíritu Santo. Gracias, Esli. Miren todos los textos que hay en ese punto 4 de la dependencia del Espíritu Santo. O sea, para mí, aunque está en el número 4, es de la primordial. Porque por más que yo alabe, si no hay Espíritu Santo, no hay nada. Por más que yo use la palabra de Dios, si no tengo la revelación de lo que yo leí y de cómo voy a dedicar esta palabra, tampoco va a ser efectiva. Pero cuando oro, si oro desde la ansiedad, si oro desde mis emociones, si oro simplemente como a forma de un trueque, voy a orar para que Dios me responda rápido y si no me responde dejo esto. O sea, todo lo que es la alabanza, la palabra de Dios, la oración va a depender bastante de este punto 4 y es de mi dependencia total del Espíritu para que me dirija en todas esas anteriores. En Mateo 12:28, Cristo señala que los demonios él los echaba fuera por el Espíritu de Dios. En Hechos 10:38, el apóstol Pedro dice, como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Lucas 4:18, el Señor Jesucristo da por sentado que la profecía de Isaías 61 se cumplió en él. Cada uno de estos pasajes señalados y que ustedes tienen ahí para buscar, muestran que el Señor Jesús sujetó a cada poder de la tiniebla mediante la intervención de la llenura del Espíritu Santo. Si el Señor Jesús, que ya eso también lo hemos hablado muchísimo, el Señor Jesús se tuvo, ¿verdad?, que necesitar una vida de oración, una vida de intimidad, conocer la palabra, tener la unción del Espíritu Santo para sujetar los poderes del mal. Es obvio que nosotros lo necesitamos aún mayormente. La fuerza más poderosa que existe sobre la tierra no es ninguna otra nación, ningún ejército, ni el Army, ni el FBI, ni la CIA, ni cualquier Interpol, cualquier sistema que pueda haber, que ustedes entiendan como ejército más wow. Ni siquiera Rusia ahora mismo, que está en el tapete con todas sus armas. No hay una fuerza más poderosa que exista sobre el planeta Tierra que la iglesia de Cristo llena del Espíritu Santo. Yo creo que si nosotros nos creemos esto de verdad y viviéramos con esa verdad, ¿cuántas cosas no veríamos? Como en el audio anterior que les mandé sobre el avivamiento. Qué lindo que pudiéramos vivir con esta verdad. La iglesia de Cristo llena del Espíritu Santo es capaz de detener al diablo y a sus demonios en cualquier esfera del área del mundo social. En Zacarías 4, la palabra de Dios nos dice que el reino del mal se debe enfrentar bajo la dirección del Espíritu Santo. Fueron varios los ejércitos que se oponían en Jerusalén para que no se construyera un santuario para Dios. Sin embargo, observamos que Dios ve un monte, no varios montes. La palabra monte en la Biblia en muchos casos implica reino. ¿Qué implica este gran monte a que se refiere Dios en Zacarías 4:7? Este monte implica el reino de Satanás, que era el que usaba los reinos visibles para oponerse a la construcción del templo. Pero Dios le confiere ciertos poderes a este monte, pero a la vez le lanza un desafío. ¿Quién eres tú, oh gran monte? El estudio es súper larguísimo que habla sobre Zacarías y todo lo que pasó con el gobernador Zorobabel, el gobernador de Judá, y todo lo que se impedía para construir la casa de Dios en este tiempo. En Hechos 1:8, el Señor dice a su iglesia que recibiría poder. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, a partir de ese momento, la iglesia no conoció límite. Yo te voy a repetir eso otra vez. En Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, a partir de ese momento la iglesia no conoció límite. O sea, ¿qué otra explicación podemos tener para que estos apóstoles, aún siendo perseguidos, aún la forma que murieron muchos de ellos, aún cómo estaba la revolución, cómo tenían que estar hoy aquí, de repente salir corriendo, toda esa revolución y seguir afianzado, predicando esta verdad tan poderosa, sin importar que lo mataran? Esto solamente es posible por una llenura sobrenatural. O sea, la forma de cómo a veces ustedes ven cristianos, que ustedes se sorprenden, que ustedes dicen, wow, ese testimonio, wow, mira lo que contó Cristín, wow, Dios mío, mira el testimonio de Marcos Brunet con lo de la partida de su mamá, wow, Señor, mira lo que vivió Brian Caro. Mira cómo tiene de escudero ahora al hombre que asesinó a su hijo, es uno de sus mejores amigos. Wow, todo ese wow es Espíritu Santo. O sea, nuestra humanidad es imposible que vivamos todo esto. Es el Espíritu Santo. Ahora nuestras armas defensivas. ¿Cuáles son nuestras armas defensivas? En Efesios 6, el apóstol Pablo da al guerrero cristiano una serie de armas defensivas que nosotros tenemos para derribar al maligno. El primero es ceñirnos de la verdad. Esto se refiere aquí a un cinturón de cueros que no solamente protegía la cintura, sino que sostenía en su lugar la armadura. La verdad es el evangelio de Jesucristo. La verdad nos protege del engaño y de la mentira del diablo. Con la verdad, el soldado cristiano está listo para la acción, para la pelea. La segunda es estar vestido con la coraza de justicia.
La coraza protegía órganos vitales como el corazón y los pulmones. Somos justificados no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Es gracias a la justificación de Cristo en nuestra vida es que podemos tener órganos vitales como el corazón y los pulmones protegidos. Esto en el mundo espiritual, ustedes saben, los pulmones aquí tipificarían que tenemos el aliento, el soplo del corazón emana nuestra vida. Cuando tenemos un impacto en el cuerpo físico, tanto al corazón como los pulmones, son de los órganos vitales que si dejan de funcionar, nos morimos. Entonces, de la misma manera, nuestra vida espiritual, si no estamos con la coraza de justicia, peligramos. O sea, todas estas armas defensivas no son opcionales. No es como que, no, me cae bien ceñirme de la verdad, pero el calzado como que no me cuadra. O puedo estar con el escudo de la fe, pero el yelmo de la salvación, yo no sé. O sea, no tenemos opción. Aquí en estas armas todas se complementan una de la otra y cualquiera de estas que nos falte, vamos a tener un problema. O sea, es igual como nuestro cuerpo. Yo puedo vivir sin problemas sin que esta uña, que Dios me libre, porque cualquier área en nuestra vida la necesitamos, ¿verdad? Pero algunos de ustedes, o la mayoría, supongo yo, que han sufrido alguna extracción de dental. O sea, nadie deja de vivir porque si no hay ninguna mala práctica, claro, porque le saquen, les traigan una muela o porque quizás te fracturaste un dedo, sigue la persona viviendo. Pero cuando son órganos vitales, aunque todo tu demás cuerpo, o sea, aunque todos los demás órganos en tu cuerpo estén sanos, con un solo órgano vital que se impacte, ya. De hecho, ese órgano puede hacer entender y demostrarle a los demás cómo pueden colapsarse. Es lo mismo en el mundo espiritual también para nosotros. Son todas las que tenemos que desarrollarla, las 5. La tercera, el calzado, el evangelio de la paz. Los peligros del terreno en que uno pelea demanda un buen calzado. No se puede pelear, oigan esto, chicas, no se puede pelear agitado, con miedo y nervioso. Por esto es que yo hago tanto énfasis con el mismo tema del espíritu de temor, de la ansiedad, la depresión, porque el diablo está sacando partida. Con el tema del miedo es la manera de que él sabe que si no hay paz, yo no puedo ser efectiva en todas las demás. Si no hay paz, yo voy a estar con un subidaje emocional. Si no hay paz, yo no voy a tener mis capacidades mentales correctas para yo discernir cuando de verdad estoy en una guerra espiritual o cuando estoy en una revolución interna. Entonces, desde el nerviosismo, desde el miedo y la agitación, yo no voy a poder ser efectiva. Necesito paz en mi vida. Y la paz no es como que, ay, Dios, dame paz. Sí, yo puedo decir, Dios, dame paz, pero es que Jesús no dijo, pídamela. Él dijo, yo se las doy. O sea, ya hay un regalo, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dice, persigue la paz. Entonces tenemos que perseguirla, tenemos que buscar tener paz, gobernando Dios nuestra vida si es que queremos tener éxito en la guerra. Cuarto, el escudo de la fe. La función del escudo es hacer que los dardos choquen en él y no en el cuerpo del guerrero. ¿Escucharon eso bien? La función del escudo es hacer que los dardos choquen en él y no en el cuerpo del guerrero. La persona que duda del poder de Dios ya está derrotado. Automáticamente llega el dardo y tú dudaste, estás en un momento de derrota. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Satanás logra poner dudas en nuestra mente, el temor se apodera de nuestra vida y en ese momento la derrota no se hará esperar. O sea, cuando el dardo viene, no es simplemente como, wow, me libré, me pegó, pero me pude poner de pie. Es que el escudo de la fe va a hacer que el rebote. ¿Ustedes no han visto como cuando tiran una pelota o hay niños jugando quizás en la calle que tiran la pelota, choca con una pared y les rebota? Eso es lo que hace la fe en nosotros, porque los dardos van a estar siempre. Las aflicciones, la duda, siempre van a tocar. Lo acabamos de ver. Satanás tentó al mismo Jesús. Pero ¿cómo está mi fe para cuando venga ese dardo? ¿Cómo está mi fe cuando vengan esas propuestas indecentes? ¿Cómo está mi fe cuando vengan todas esas situaciones a mi vida? Debe de estar tan fortalecida que yo no dé espacio a,
¿Será de Dios? Es que automáticamente por mi fe yo debo saber, esto no es de Dios, te reprendo. Esta ansiedad no es de Dios, te reprendo. Como esto de yo robar, no, te reprendo. O sea, hay cosas en nuestra vida que como cristianas no tenemos que ponernos ya de que a orar. Es que ya el escudo de la fe tiene que rebotar lo que venga. Satanás es muy sutil, muy sutil. Y muchas veces utiliza hasta la misma Biblia para hacernos dudar de la bondad y del poder de Dios. El guerrero cristiano debe confiar en Dios y su palabra en todo momento de su vida. El quinto y último, el yelmo de la salvación. El guerrero no se esconde detrás del escudo, sino que mira por encima de él el rostro de su oponente, de manera que necesita el yelmo para cubrir su cabeza. ¿Entendieron esto acá? O sea, el guerrero no se escuda detrás de la fe quitándole la vista. Yo tengo la fe suficiente necesaria para que esto no me dé, pero para ser efectiva en la guerra, realmente mi cabeza, mis ojos deben estar abiertos porque yo tengo que estar vigilante por dónde va a ser la próxima entrega, el dardo, qué está pasando a mi alrededor. Porque aunque yo esté en un lugar seguro, entonces yo tengo que estar vigilando, guardando la espalda, algún compañero, algún amigo. Ustedes han visto el combate, películas, ¿verdad? De guerra, donde a veces camina y el otro lo está cubriendo, el otro dispara. Eso es lo que es nuestra guerra espiritual. Quizás hoy día yo no estoy peleando algo fuerte quizás en mi familia, pero estoy compartiendo algo en mi iglesia, ayudando a alguien a pelear. O sea, siempre estamos en ese movimiento. Entonces, el yelmo de la salvación es ese casco protector, que mientras yo estoy arriba con mi escudo acá, protegiéndome, con mis ojos lo estoy viendo, pero no va a venir nada que pueda tocarme mi cabeza porque estoy cubierta por el poder de la salvación. ¿Qué es lo que me permite a mí mantener la cabeza con confianza encima de toda guerra? Es el hecho de saberme salva. Vamos al segundo tema de esta noche. ¿Hasta ahí se entendió todo bien? ¿Anotaron súper las armas defensivas,